Bueno, muy bien. Gracias por conectarse y por participar en esta sesión, en este CIPA del curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Hoy vamos a hablar sobre la propuesta de un plan para obtener información que nos permita identificar los requisitos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes hagan uso de la palabra, activen su cámara para que miremos con quién nos estamos comunicando, quién está interactuando. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta de la sesión es, ¿cómo les ha ido con la elaboración de esa propuesta para obtener requisitos para el ejercicio que estamos haciendo en el curso? Listo, levántenme la manito y yo les doy la palabra y entonces ustedes me cuentan cómo van, qué dificultades han tenido. Listo, José Alejandro. Bueno, muy buenos días para usted, tutor, y para todos. Bueno, digamos que en esta fase, creo que en la elaboración de requerimientos, uno de los principales inconvenientes que ha tenido, pues, mi grupo colaborativo ha sido, digamos, el tema de repetir de repetir los requerimientos, ¿no? O sea, de que cada uno presente, digamos, los mismos requerimientos y tales. Eso me parece que a veces complica un poco el trabajo que estamos realizando. Y lo otro ya, digamos, como tal dentro del plan, creo que lo que más estaba complicando personalmente fue el tema de los analistas, ya que, bueno, digamos que pues realmente pues se me ha dificultado desde el tema de definir qué analistas harían parte de la situación, del plan. Entonces, digamos que eso ha sido lo que como hemos ido desarrollando el plan. Ujú. Bueno, muy bien. Eh, ¿Han tenido alguna dificultad con la comprensión de las técnicas? ¿O lo de las técnicas ha estado bien, ha estado claro? Las técnicas que utilizamos para obtener información. Miren, el primer paso es tener claro qué técnicas podemos utilizar para obtener información de requisitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Entrevista, ¿qué vamos a utilizar? Reuniones, ¿qué vamos a hacer? Talleres, ¿qué vamos a revisar documentos? ¿Qué vamos a hacer observación en puestos de trabajo? Etcétera. Una vez que tengamos claro ese tipo de técnicas o de actividades que podemos hacer, es más fácil ponernos de acuerdo. ¿Sí? Como la primera actividad consiste en que ustedes propongan individualmente qué técnicas quieren aplicar y cómo las quieren aplicar, ¿sí? Se va a repetir información, ¿cierto? Porque seguramente más de uno en cada grupo propuso, por ejemplo, entrevistar al gerente de un centro de salud o entrevistar al gerente de la empresa que ofrece el servicio de salud domiciliario, ¿sí? Pero ¿por qué les pedimos que ustedes comiencen con un trabajo individual? Porque a veces en los grupos una persona propone y los demás dicen, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, ¿no? De acuerdo con lo que dijo fulano. Y entonces allí realmente no hay trabajo colaborativo. Entonces, cuando a usted le piden que haga su propuesta, puede que lo que propone esté muy acertado, puede que no lo esté, ¿listo? Pero finalmente estamos proponiendo algo. Entonces, de lo que cada uno propone, ahí sí ya podemos tomar lo mejor para el trabajo colaborativo. Entonces, si dos personas propusieron entrevista, revisemos si esa entrevista es al mismo participante, al mismo stakeholder, o si es a persona diferente. Si es a persona diferente, no hay problema. Podemos entrevistar a 5, a 10, a 15 personas. No pasa nada, podemos hacer varias entrevistas, ¿no? Pero si es a la misma persona que varios compañeros han propuesto entrevistar, en ese caso no vamos a colocar varias veces la misma entrevista. La colocamos una vez, ¿cierto? Entonces, entrevista al gerente del hospital. Pero luego vamos a ver es qué le vamos a preguntar. En una entrevista hay que preguntar cosas, ¿cierto? Miremos cuáles son las preguntas que propuso el compañero A, cuáles son las preguntas que propuso el compañero B,
Si hay preguntas repetidas, tomamos solamente una de ellas. Si las preguntas son diferentes, vamos a ver si son coherentes entre ellas, si podemos incluirlas todas, o si hay algunas preguntas que no debemos hacerlo porque ya preguntamos algo parecido, entonces las omitimos. Pero no hay problema si más de uno propuso una misma técnica. Listo, en el trabajo final la ponemos una sola vez y podemos complementar las preguntas o complementar la descripción de lo que se haya hecho. Bueno, sobre lo que comentaba José, no hay claridad sobre el equipo de analistas. Verán, cuando se trabaja proyectos de desarrollo, se juega varios roles, ¿sí? Van a haber analistas de requisitos, ¿cierto? Van a haber diseñadores, van a haber desarrolladores, van a haber desarrolladores de frontend, van a haber desarrolladores de backend y van a haber tester, van a haber evaluadores, ¿cierto? Y además va a estar el gerente de proyecto, ¿cierto? La persona que gestiona el proyecto. Y pueden haber arquitectos de software también. Sin embargo, para esta primera fase que solamente trabajamos con requisitos, todos vamos a asumir el mismo rol que es analista de requisitos, ¿cierto? Y si ustedes estuvieron en las reuniones anteriores y estuvieron y revisaron los documentos, el análisis de requisitos es una fase de interacción con el cliente y con los usuarios para obtener información que nos permita responder a las preguntas: ¿qué funciones cumple el software? ¿Qué restricciones debe cumplir el software? ¿Cierto? ¿Y qué características debe tener el software? Características de calidad, de usabilidad, de seguridad, ¿cierto? De portabilidad, ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso es lo que les puedo comentar con base en lo que nos ha comentado José Alejandro. José Alejandro, ¿le he respondido su duda o quiere reformular la pregunta? Bueno, yo creo que en el sentido de los analistas sí, la verdad ya tengo un poquito más de claridad. El hecho es que digamos que si tenemos en cuenta todas las propuestas, todas las técnicas, tendríamos tres, que serían las entrevistas, las reuniones HAT y los casos de uso que fueron las que yo propuse. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que acá mis compañeros han desarrollado una tabla en la cual pues tienen en una columna la actividad, en la otra la técnica, ¿sí? Por ejemplo, una actividad, entrevista con los administradores. La técnica pues es entrevistas. Entrevista. Los analistas que hacen parte son pues el equipo de análisis. Tenemos también otra columna con participantes, que en ese caso nos dice que son los administradores. Tenemos los recursos y preguntas orientadoras. No sé si está bien o de pronto tenemos que hacerlo de forma lineal, digamos, primero enlistar las actividades, luego las técnicas, analistas, participantes, de ahí los recursos que tenemos en general y finalmente pues las preguntas orientadoras o digamos que esta tabla es apta para el desarrollo de las actividades. He mirado en varios trabajos que han hecho esa tablita. ¿Listo? La tabla está bien, pero no es la mejor forma de presentar el plan porque las tablas, cuando tienen muchas columnas, ¿sí? Ujú, Pues no alcanza toda la información. claro. Listo, pero si la hicieron así, mal no está. Solo que si tienen muchas preguntas, les va a quedar la última columna bien larga y las otras van a quedar vacías. Pero los datos que usted menciona son los que van a ir para cada actividad. Entonces, ustedes colocan actividad 1, técnica 2 puntos, entrevista. ¿Listo? Analista 2 puntos. Entonces, allí ustedes podrían colocar el nombre de la persona o de las personas del grupo. Entonces, analista 2 puntos, Pedro Pérez, suponiendo que Pedro Pérez estuviera en ese grupo colaborativo, ¿cierto? En la primera parte, que era el trabajo individual, como cada uno lo presentaba, pues cada uno iba a colocar su nombre como analista, ¿sí? Claro. Igual podrían colocar el nombre de dos compañeros. Entonces, como estamos tres muy activos en el foro, entonces va a ser Pedro, Juan y Mateo. Bueno, listo, los analistas. En los analistas podrían ir los nombres de los estudiantes, porque cada uno está haciendo ese rol. Listo, luego vienen los participantes. Bueno, si en vez de analistas colocaron responsables, está bien, o sea, responsable de la actividad, Pedro Pérez, uno de los compañeros del grupo. ¿Listo? Y luego vienen, si colocaron stakeholders o si colocaron participantes, da igual. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a ser el participante? ¿Sí? Puede ser el gerente del Hospital Sagrado Corazón, ¿cierto? O puede ser
el ingeniero de TI del centro de salud X. Entonces, hay que decir quién va a ser el participante. En algunos casos, algunos grupos fueron más lejos y colocaron proveedor del servicio de transporte. Está bien, claro, si es un proyecto que incluye servicio de salud domiciliario, va a haber transporte, ¿cierto? Y yo quiero saber, la persona que presta el servicio de transporte, ¿qué necesita del sistema? Ah, que necesita registrar la ruta, que necesita registrar la hora de salida y la hora de entrada, etcétera. Entonces, está bien. Entonces, colocamos la actividad, colocamos el analista o el responsable, colocamos el participante o el stakeholder, ¿cierto? Luego pueden colocar dónde y cuándo se va a desarrollar. Entonces, esta actividad se va a desarrollar el 15 de abril, por ejemplo, en la sala de juntas del Hospital X, por decir algo, ¿cierto? Va a comenzar a las 8 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer allí? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre tales temas. Entonces, preguntas para la entrevista. Y colocamos la lista de preguntas. Una situación que observé en muchos trabajos es que tienen muy pocas preguntas, ¿cierto? Entonces, miren, si usted, y una pregunta muy frecuente que observé es que le preguntan, ¿qué funciones desea que realice el software? ¿Cierto? O algo parecido, y solo tenían esa. ¿Sí? La verdad es que si yo tengo una sola pregunta, voy a obtener una sola respuesta, o quizá dos respuestas a la misma pregunta, pero va a ser muy poca información y cuando tenga que llevar a cabo el análisis de requisitos, que es una etapa posterior, voy a tener muy poca información. ¿Listo? Así que pregunten más, aumenten el número de preguntas. Yo podría preguntarle, por ejemplo, a mi entrevistado, ¿qué operaciones realiza usted en la institución o en el centro de salud? ¿Cierto? Entonces me dice, lo que yo hago es dar ingreso a los pacientes, ¿cierto? Genial. Entonces, en esa operación, ¿qué datos o qué información usted registra? Entonces, yo registro el número de cédula, y registro el nombre, y registro la dirección y el teléfono. Entonces, miren que allí estamos generando unos requisitos de información. ¿Listo? Y luego le pueden hacer otra pregunta sobre lo mismo. Ya me dijo que registre el nombre, el cédula, la dirección. Le pregunto, bueno, ¿y qué tan sensibles considera usted que son esos datos? ¿O qué medidas de seguridad considera que se deberían tener sobre esos datos de ese paciente? Entonces, miren cómo ya voy obteniendo información sobre las tareas que realiza la persona, los procesos, sobre los datos que gestiona, sobre las condiciones de seguridad que debo aplicar sobre esos datos, etc. Entonces, generen más preguntas. No se queden con una sola pregunta general porque luego les va a quedar muy poca información. ¿Listo? Y en este caso, claro, es un caso ficticio, vamos a simular la recolección de información, etcétera. Pero como esta es la experiencia que ustedes van a tener para más adelante hacer trabajos reales, ¿cierto? Entonces, hay que ir pensando cómo se trabaja en el mundo real cuando se realiza este tipo de tareas. ¿Listo? Bueno, entonces tienen en cada actividad van programando, van ustedes registrando toda la información. Las tablas horizontales están bien, ¿listo? Pero como les digo, es difícil cuando tienen muchas columnas. Así que lo pueden hacer en una tablita vertical, ¿cierto? Y van colocando cada cosita y al frente la información y para cada actividad hacen su tablita. También lo pueden hacer de esa manera. Si no quieren hacer una tablita y quieren colocar la información simplemente escrita y colocan la palabra o el criterio 2 puntos, también lo pueden hacer. Entonces, analista 2 puntos, Pedro Pérez. Participante 2 puntos, gerente del Hospital X, ¿cierto? Tengan en cuenta que las entrevistas por lo general se hacen a una sola persona. ¿Puedo hacerla a 2 personas? Sí, puedo hacerla a 2 personas, pero serían 2 personas que ocupen el mismo cargo o que tengan el mismo nivel en la jerarquía organizacional. Pero yo no puedo hacerle en una sola entrevista, entrevistar al gerente y entrevistar al médico, porque para cada tipo de participantes se hacen preguntas diferentes, ¿listo? Entonces, si tienen 2 personas para entrevistar, programen 2 entrevistas. Y luego, porque en el mundo real es difícil reunir a la gente. Entonces, si usted va a entrevistar a una persona A, esa persona tiene un lugar y tiene un horario para la entrevista. Y si van a entrevistar a la persona B, esa persona toca en otro horario y en otro lugar. Y le vamos a preguntar cosas diferentes.
Algunas preguntas podrían ser comunes, pero algunas otras van a ser diferentes dependiendo de lo que la persona hace, del cargo que desempeña en la organización, ¿cierto? De la información que maneja, etcétera. Bien, entonces, como la primera intervención la habíamos hecho con José, Muchas ¿tiene gracias. alguna otra pregunta o alguna otra duda, José? Pues de momento creo que no. Creo que podríamos darle la palabra a otro estudiante. Vale, muchas gracias. Entonces sigamos con Giancarlos Díaz. Buenos días, tutor. Buenos días. Tutor, mi pregunta es referente a las técnicas de licitación. ¿Cuántas técnicas de licitación es lo ideal tener? ¿Dos, tres técnicas? Muy bien, buena pregunta. Según la guía nos dicen que en el trabajo individual consultemos al menos dos o más. ¿Listo? Así que si consultaron dos está bien, si consultaron tres está mejor. Y si consultaron cuatro está bien. ¿Listo? Pero ya en el trabajo grupal van a tener más. ¿Por qué? Porque si participan 5 estudiantes y cada uno consultó y proyectó 2 técnicas, buenos días, profe. Uno podría decir tienen 10, ¿no? 5 y cada uno 2, 10. Pero no, pues resulta que algunas se van a repetir, ¿cierto? Puede ser que 3 estudiantes consideraron entrevista, ¿sí? O 3 estudiantes consideraron juntas HAT. Entonces, no vamos a colocar 3 veces esa técnica en el trabajo grupal, ¿cierto? Entonces, a lo mejor nos queden 6 o a lo mejor nos queden 7 en el trabajo general. En cada trabajo individual, 2, 3, 4 están bien. Si colocaron 2, no pasa nada. En la guía decía 2 o más. ¿Listo? En el trabajo grupal sí pueden haber más, van a haber más. ¿Listo? Porque no va a ocurrir que los 5 estudiantes consulten exactamente las mismas 2 técnicas. No, eso no va a ocurrir. Algunas seguramente las van a tener en común. ¿Listo? Pero miren ustedes, si tuvieran una técnica en común los 5, ¿listo? Y la otra no fuera en común, aún así tendríamos 6 técnicas. Así que esperamos que hayan 6, 7, 8 técnicas en el trabajo colaborativo. Y de igual manera va a ocurrir con las actividades, ¿cierto? Cada uno propuso al menos 2 actividades para desarrollar, algunos propusieron más, ¿sí? Cuando las reúnen, les van a dar más, les van a dar 10, 12, 13, pero como algunas actividades pueden repetirse, ¿listo? Por ejemplo, muchos colocaron cuestionario a los pacientes, pues no voy a colocar 3 veces cuestionario a pacientes, ¿cierto? Lo coloco una vez. Lo que voy a ver es las preguntas. Entonces, el estudiante A hizo 5 preguntas, el estudiante B hizo 10 preguntas, el estudiante C hizo 8 preguntas. Vamos a reunir esas preguntas, quitamos las preguntas que están repetidas y dejamos las que no se repiten. Entonces, vamos a tener la misma técnica, la misma actividad, listo, pero tal vez la tengamos con 6 preguntas o con 8, quién sabe. Tutor, y en el caso de que en el grupo solamente hayan participado tres y hayan, digamos, cuatro o cinco técnicas diferentes, ¿eso es óptimo Con o esas habría que trabajamos. agregarle otra No, técnica no, adicional? no, con esos trabajamos. Sí, sí, si en el grupo participaron 3 personas y les quedaron solo 5 técnicas, pues está bien, porque solo trabajaron 3. ¿Listo? Ahora, si ustedes dicen, pero es que esta técnica es bien importante y nadie la abordó, abordémosla para el trabajo grupal, pues lo pueden hacer también. ¿Listo? Pero si no, trabajan con las que se hayan propuesto en los trabajos individuales. Así sean pocas, dado que si son 3 estudiantes y repiten 3 técnicas, pues les van a quedar solo 4 en total. Bueno, tutor, entonces muchas gracias. Esa era mi duda referente al trabajo. Vale, Giancarlos, con mucho gusto. Y tengo una manito levantada de Omar Edgardo. Buenos días para todos. Buenos Yo días. también pertenezco a los tutores del curso, de este curso. Entonces, quería pues dar como un punto de vista y es que si ustedes van a un entorno real de levantamiento de requerimientos, eh, lo más importante en este caso es si van a hacer una entrevista, si van a hacer un formulario, si van a hacer cualquier eh, técnica de licitación, eh, involucrar a todos los que van a estar en contacto con ese software o todos los stakeholders como tal,
porque si dejamos uno por fuera, es posible que sucedan, eh, digamos, que se cree un software o se cree una solución con, digamos, funcionalidades que no están completas. Entonces es como aquel que envía un líder de desarrollo mientras ese líder de desarrollo va y habla con el gerente de la empresa, pero no habla con los subordinados y los subordinados son los que van a manejar el software y se cometen esos errores. Entonces, he visto que dentro de las actividades que ustedes realizaron, hay muchos que hacen entrevistas, pero no tienen en cuenta que si vamos a un entorno real, eh, es muy importante las historias de usuario, es muy importante esos casos de uso para entender cuáles son los actores que van a estar relacionados con ciertas actividades, pero pues eso sí, ya ustedes lo van a ir aprendiendo a medida que avance el curso. Así como le decía el ingeniero Aníbal, pues ahí estamos nosotros para guiarlos en todo el proceso, junto con el director. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención. Y complemento la intervención del ingeniero Omar. Hay un punto en la actividad que consiste en identificar a los participantes, ¿cierto? Miren, esa identificación de los participantes es importante porque uno tiene que preguntarse es quiénes son los participantes, es decir, quién es la gente que trabaja con el sistema, que lo va a utilizar, quién es la gente que va a relacionarse indirectamente con el sistema, es decir, que va a requerir algo que el sistema procesa o que el sistema genera, aun si no interactúa directamente con él. Y hay que preguntarse también quiénes son las personas que nos pueden brindar información para que obtengamos los requisitos que son, ¿listo? Para que no nos vayamos a quedar con requisitos que no son los más importantes. Entonces, esa listica de stakeholders que tenemos que hacer, hay que hacerla pensando en los objetivos que queremos alcanzar con el sistema, ¿de acuerdo? O sea, en una organización real pueden haber muchísimos participantes y tenemos que asegurarnos de identificar cuáles son los que por su experiencia, por su conocimiento, por las tareas que realizan, están en mejor posición para brindarnos información para los requisitos. Eso complementando lo que nos había dicho el ingeniero Omar. Bien, levanten la manito y formulen sus preguntas, hagan sus intervenciones, sus comentarios. Listo, que para eso es que hemos abierto este espacio. Adelante, Joana. Muy buenos días, tutor. Disculpe, Buenos sino días. que yo tenía era una duda, sino que en mi grupo, digamos, nosotros realizamos para comunicarnos un grupo de trabajo, pero nada más, como decía el compañero, 3 hemos realizado el aporte, pero digamos, sus aportes como individualmente porque no nos hemos podido reunir en grupo, cuadrar fechas así, no sé, no hemos podido tener esa comunicación como para reunirnos y yo quería saber ahí como nosotros tenemos una parte individual que entregar y otra para entregarla así la actividad de los que participamos, ¿no? Entonces yo tenía esa duda ya que no nos hemos podido comunicar, pero cada uno ha hecho como ese aporte individualmente, entonces no sabría cómo hacer en ese caso. Vale, Joana, esa es una situación que enfrentamos con frecuencia en los trabajos colaborativos y es que todas las personas no participan con la misma frecuencia y no es fácil en algunos casos hacer reuniones sincrónicas con todos, ¿no? Entonces, miren, la actividad tiene una parte que es individual y que se sube en el foro, ¿cierto? Que es lo que ustedes ya subieron en el foro en el transcurso de estas semanas. Y luego, a partir de ello, hacemos la actividad colaborativa. Si les queda difícil para reunirse y trabajar de manera sincrónica, háganlo a través del foro. ¿Listo? A través del foro crean un documento general, un documento para el grupo y comienzan ustedes, el que va ingresando, dice, bueno, yo voy a unificar la introducción al trabajo, entonces he tomado las ideas presentadas por fulano, sutano y he generado esta introducción. ¿Listo? Y los objetivos que propusieron, entonces tomamos el primer objetivo que propuso fulano y el segundo objetivo que propuso sutano y para el trabajo grupal nos quedan estos objetivos.
¿sí? Y van reuniendo la información. Entonces, una persona llega y avanza un poco y deja el documento allí, así que el otro llega y continúa. Entonces, yo les digo, yo avancé hasta tal parte, por favor, continúen a partir de allí con la consolidación del documento general. Claro, luego tengo que volver a entrar y ver si mis compañeros ingresaron y avanzaron en el trabajo, porque a veces ocurre que una persona llega, hace un aportecito y nunca más vuelve, y cuando va a ver es que el grupo no terminó el trabajo, no lo entregaron. Porque el trabajo grupal, acuérdense que ya no se debe, se elabora en el foro, ¿cierto? Se elabora en el foro, pero luego se entrega en el otro enlace que dice rúbrica de evaluación y algo más de la actividad, que está un poquito abajo del foro. Entonces el trabajo colaborativo ya se entrega en un espacio diferente. Bueno, muchas gracias, tutor. Sí, porque en el foro, como digo, ahí sí participan los compañeros, por lo que es difícil, como dice, comunicarnos a una hora todos juntos y también por cuestiones de electricidad, algunos nos ha costado también reunirnos. Entonces, pues esa era mi duda, pero como ya queda como un día nomás, es como complicado el trabajo en grupo, entonces por eso tenía esa duda. Muchas gracias. Joana, si llegado al final del tiempo para terminar la actividad y no ha habido forma, ¿listo? Porque a veces realmente se dificulta mucho eh, completar el trabajo de forma grupal, suba el trabajo individual, ¿listo? En el enlace donde se deba subir el trabajo grupal, pues suba el que usted hizo. Antes de subirlo, revise que esté completo, que esté bien presentado, etcétera, ¿sí? Pero si ya no se pudo en grupo, súbanlo individual. En la rúbrica de evaluación hay un criterio que es justamente la participación en el trabajo colaborativo, y ese criterio pues se vería afectado si el grupo realmente no pudo desarrollar el trabajo de forma colaborativa, ¿listo? Pero los demás criterios van a tener su valoración. Entonces, el trabajo es colaborativo. Vamos a procurar hacerlo en grupo, ¿listo? Pero los tutores sabemos que a veces hay situaciones que dificultan realmente realizar el trabajo con la participación de todos, y si ya ha llegado el último día que hay que cerrar la actividad, pues no se ha podido organizar. Suban lo que ustedes elaboraron al entorno, ¿listo? Pero no se queden sin entregar su trabajo. Y la Muchas recomendación para gracias, todos tutor. los trabajos colaborativos es comiencen temprano, ¿listo? Cuando se llega a los últimos 3 días, es difícil porque hay personas que no pueden entrar en cualquier día, sino que lo hacen un día a la semana o en ciertos momentos, y ya a última hora no pueden participar, ¿listo? Pero cuando se comienzan a desarrollar los trabajos, desde el momento en que se abre, empiezan ustedes a subir sus aportes y a comunicarse en el foro. Hay algunos que van a llegar tarde, pero finalmente llegan y aportan también. No sé si el ingeniero Omar quisiera complementar algo respecto a esta situación que nos ha planteado Joana. Bueno, yo sé que, digamos, uno antes de ser docente también fue estudiante y también se le presentaron a uno inconvenientes cuando uno tenía que entregar trabajo. Y ustedes son estudiantes que están en territorio, y un territorio que de pronto, pues, lo que decía Joana, y es que depende de pronto de una planta, que la luz se corta, si pasa en las ciudades que si llueve se va la luz, que si hace sol se va la luz, si hace brisa se va la luz. Entonces, eh, yo lo que les puedo decir es que eh, ustedes ven que es difícil reunirse, pues al menos deleguen quién es la persona que se va a encargar de consolidar los aportes. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pueden crear un documento en línea y alimentan todos ese documento en línea, comparten el enlace en el foro y trabajan todos ahí. Con eso no dependen de que, no, pero es que usted no subió el documento, sino pues todos trabajan sobre sus, eh, en este caso, sobre cada una de las tareas asignadas por grupo, y hacen una sola Hola, entrega. Con eso no tienen ese inconveniente de que no se puedan reunir y no puedan complementar, sino pues eh, para eso se diseñaron estas herramientas, de que ustedes, cada uno pues tienen horarios diferentes, pues trabajen en un documento compartido
y así logran sobrellevar esa dificultad. Eso sería, digamos, mi aporte. Y vuelvo y les digo, si ustedes tienen alguna dificultad, pues sea tecnológica, sea familiar, sea la que sea, pues infórmeselo a su tutor asignado y logre ese vínculo. Y, y no espera que se vea perdido para poder hablar con su tutor y decirle, no, es que tuve esta dificultad, pero a mí me da pena decirle a usted. No es mejor. Pues tienen los Teams, tienen el correo interno del campus, tienen el correo institucional para que se acerquen a su tutor y expongan sus necesidades. Eso sería todo. Permiso. Muy bien, muchas gracias, buena recomendación. Sigamos con José, que tiene la manito levantada. Bueno, ahora que se toca ese tema de los participantes, pues yo quería comentar lo siguiente, ¿no? Pues igual, lo que pasa es que nosotros en nuestro grupo, pues hemos venido desarrollando nuestro trabajo y tales, solo que uno de nuestros compañeros dijo que lo había desarrollado como individual, pero pues, o sea, nuestro compañero, o sea, yo simplemente quería notificar que nuestro compañero no nos notificó primero que iba a hacer la actividad como individual. Nosotros desde el principio, de la forma más temprana posible, pues varios de nuestros compañeros han puesto su información de contacto para poder escribir, ¿sí? Para poder contactarse y así reunirnos en un grupo que nosotros tenemos. Entonces, pues nosotros hemos estado al tanto de la actividad y nuestro compañero, por el contrario, pues no se había notificado con nosotros, no nos había dicho que quería desarrollar el trabajo individual. Entonces, pues simplemente quería dejar esa pequeña observación. Pues nosotros ahorita estamos desarrollando nuestro trabajo grupal y pues ya estamos a punto de consolidar. Entonces, simplemente eso nomás. Ok, sí, está bien, José. Algunas personas prefieren entregar su trabajo individual, pues, y no los podemos forzar a que se integren al grupo si no quieren hacerlo, ¿sí? Finalmente, la evaluación de los trabajos se hace siguiendo la rúbrica, entonces cada uno ya sabe qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Vale, pues muchas gracias. Bien, ¿quién más tiene alguna duda o algo que quiera comentarnos? Tutor, una duda. Perdón un segundito, es Por que ejemplo, María me ha si levantado la mano. Perdón un segundito, es que María me ha levantado la Alice, mano. Levántenme la manito para yo darles la palabra, ¿vale? Adelante, María. María Alejandra. Buenos días, tutor y compañeros. Bueno, más Buenos que una días. pregunta, yo sí tengo como una conclusión personal, pues, de lo que han explicado y quisiera corroborar si es correcta o no. El trabajo en sí se divide en dos partes. La primera parte, que es el tema conceptual sobre las técnicas de licitación, donde cada uno debe seleccionar mínimo 2 técnicas, dar información conceptual sobre las técnicas y explicar pues lo que haya consultado en las diferentes referentes bibliográficas de qué se trata cada técnica, ¿cierto? Y la segunda parte del trabajo, entonces es donde ya se reúne el trabajo colaborativo. Esa segunda parte pues tiene unos puntos que son los objetivos, la introducción y después donde se explica cómo es que se va a hacer o cómo se haría hipotéticamente la aplicación de las técnicas que se consultaron al caso puntual pues que da el caso que se está trabajando en el trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese punto como tal es en donde va reunido el trabajo colaborativo que cada uno hicimos. Pues cada uno se selecciona, bueno, en el caso mío no hubo, solamente hemos participado 4 estudiantes de los 5, pero no hubo repetición de técnicas. Cada uno tiene una técnica, ha seleccionado, cada uno trabajó 2 técnicas y no se repiten. Entonces, en ese caso, mi trabajo quedaría con 8 técnicas, 2 por cada uno, y cada técnica hablaría o se explicaría de cómo se aplicaría el caso de trabajo. ¿Es así, cierto? Es correcto. Entonces, la primera parte es que hay que documentarnos sobre la técnica. Si yo digo que voy a aplicar, por ejemplo, escenarios, ¿sí? O que voy a aplicar casos de uso, pues hay que documentar en qué consiste esa técnica, ¿cierto?
De eso se trata la primera parte. Cada estudiante tomó 2 técnicas y las documentó, citó sus fuentes, sus referencias utilizando normas APA, etc. Y luego viene el plan de obtención de requisitos, que es en realidad la programación de actividades para obtener información. Cada uno de ustedes en su trabajo individual ya hizo su plan con 2 actividades, algunos pusieron más, está bien. En el trabajo colaborativo lo que ustedes hacen es reunir lo que hicieron en los trabajos individuales. Entonces, lo que María Alejandra dice está muy bien. Entonces, si son 4 estudiantes, investigaron cada uno 2 técnicas, tienen 8 técnicas bien documentadas para el trabajo grupal, ¿cierto? Y si cada uno propuso con esas mismas 2 técnicas 2 actividades para hacer, entonces al menos tienen 8 actividades para obtener información, y como trabajaron técnicas diferentes, pues las actividades no se les van a repetir, así que les van a quedar 8 o más. Es correcto, María Alejandra. Así es como debe Listo. quedar ese trabajo. Muchas gracias. A usted. Giancarlos. Tutor, una pregunta. En el caso de que uno consolide el trabajo con los compañeros, digamos, organice una reunión o lo trabaje en medios externos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, toda esa información tiene que ir obligatoriamente consolidada en el foro, ¿cierto? Sí, por favor, dejen sus aportes personales, individuales, en el foro. ¿Listo? O sea, es que lo primero que ustedes hacen es escribirse en el foro, y entonces ahí van subiendo lo que ustedes han consultado, lo que han avanzado. ¿Listo? Y claro, luego se reúnen, si les queda, si es viable para ustedes reunirse y trabajar de manera sincrónica, se reúnen y revisan los documentos y conforman el documento general. ¿Listo? Y lo suben al foro como borrador para que cada uno lo revise, verifique que está su nombre y diga estoy de acuerdo con lo que se ha consolidado antes de entregarlo, ¿no? Esa es una buena estrategia, siempre colocar el documento en el foro para que cada uno lo mire y diga si está de acuerdo, si le falta algo, si hay algo más que incluir, etc. ¿Listo? Si en su grupo organizaron una persona, se organizaron y una persona va a consolidar el trabajo, es decir, va a reunir toda la información y elaborar el documento grupal, pues después de organizada la información, colóquelo en el foro antes de entregarlo para que los compañeros puedan revisar y verificar que el documento cumple con sus criterios, ¿cierto? Con sus partes que responde a lo que se pide en la guía y a lo que se va a evaluar según la rúbrica. Entonces, cuando ya los compañeros lo han revisado y dicen, sí, el documento está bien, está completo, etcétera, ya se entrega para evaluación. O sea, tutor, en el caso de que se trabaje en una reunión o en línea, entonces se sube el link del documento que se está consolidando y los compañeros entonces tienen que volver a realimentar y decir, sí, estoy de acuerdo, subámoslo. Sí, claro, dejen en el foro la evidencia de lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Y en este trabajo en particular, como se pide que cada uno suba un trabajo individual, súbanlo. ¿Listo? Porque va a ser difícil evaluarlo si solamente aparece el trabajo grupal y no se sabe qué fue lo que cada uno aportó, no sabe qué fue lo que cada uno hizo. Entonces, por favor, sigan las indicaciones de la guía. Y la guía dice que cada uno debe subir una contribución individual que consiste en la investigación de las técnicas y en proponer un plan para obtener información. Sí, señor. Pues en este caso yo creo que la mayoría estamos desarrollando la parte bueno, en mi parte, estamos desarrollando la parte del trabajo grupal, tutor. Entonces, acá el caso es consolidar esos aportes y hacer la estructura del documento para luego subirla con todos los compañeros. Sí, Bueno, tutor, sí, muchas gracias. háganle. Con mucho gusto. Andrés. Hola, buenos días a todos. Profe, Buenos pues en días. mi caso yo había compartido, por ejemplo, la técnica de casos de uso. La tenía como muy escueta, muy sencillita. Y dentro de la retroalimentación que me diste fue como que debía colocar las actividades. Entonces aquí estoy como tratando de armar mientras todos van hablando la estructura pues de cómo lo estoy haciendo, lo quiero hacer. Y pues quería consultarte lo siguiente. He definido como unas categorías. Entonces, por ejemplo, una puede ser la identificación de los actores.
dentro de los casos de uso, y ahí pues voy a definir cuáles van a ser mis stakeholders pues que van a ser parte pues del caso de estudio. Pero llego, por ejemplo, a una categoría que es la de descripciones detalladas, y allí tengo una pregunta y es la siguiente. Una actividad que me puede surgir en este momentico es, por ejemplo, entrevista estructurada para tratar de sacar los detalles más recónditos, por llamarlo de alguna manera, del proyecto o el caso de estudio. Pero en mi caso yo no tengo la técnica de entrevistas. ¿Esa actividad la pongo o la omito? Y más bien que la coloque el compañero que tiene el tema de entrevistas. Bueno, mira, Andrés, tú consultaste dos técnicas. Fue casos de uso y ¿cuál otra? Observación. Y observación. Ok. Lo más coherente sería que tus actividades, las actividades que programas, sean con esas dos técnicas. ¿Por qué? Porque como esas dos técnicas usted las consultó, tiene información, las comprende, sabe cómo se utilizan, sabe cómo se procesa la información, etcétera, lo más conveniente sería trabajar con esas dos técnicas. Si usted me propone casos de uso, pero no los ha consultado, ¿listo? Podría ser que su proyección del uso de esta técnica para obtener información no fuera muy adecuada porque desconoce la teoría sobre casos de uso. Pero bueno, podría ser que usted por el trabajo que viene haciendo, las actividades que ha hecho en otros cursos, etcétera, tiene claro el concepto de caso de uso. Si usted tiene claro el concepto de caso de uso y sabe cómo aplicarlo, adelante, programe la actividad. ¿Listo? Pero si usted no tiene claro cómo se aplica esta técnica, en qué consiste, etcétera, pues lo mejor es consultar la técnica primero y luego proyectar la actividad. ¿Listo? Pero si usted ya conoce la técnica, dice, yo documenté en mi trabajo observación y entrevista, pero además quiero poner una actividad que utilice casos de uso, lo puede hacer. ¿Listo? Lo puede hacer. Ok. Listo, profe. Vale. Con mucho gusto. Pablo. Buenos días, profesor. Buenos días. Entonces, profe, pues para complementar lo que dijo el compañero ahorita, era que en nuestro ejercicio, pues solo pudimos participar 3. La verdad, los otros 2 no se comunicaron. Yo mirando en el de participantes, uno de ellos aparece que se conectó hace 20 y pucho días. El otro sí se conecta de vez en cuando, pero nunca contestó, nunca dijo nada. Entonces, pues participamos los 3. Ya le dijimos al tutor y eso. Entonces, lo que yo le decía era que si bien nosotros también hicimos las técnicas y ya organizamos eso, en el caso, por ejemplo, mío, que yo hice, que yo me referí sobre casos de uso y lluvias de ideas, entonces yo lo que en la descripción yo hice fue como un pequeño formatico de casos de uso, un formatico como una plantilla, se podría decir. Sí. De los requisitos funcionales y otra plantilla de requisitos no funcionales. O sea, no la llené, sino era un modo de ejemplo para mostrar cómo se llena una plantilla de casos de uso. Lo mismo pasó con mis compañeros, porque por ahí hubo uno que sacó ¿cómo es que se llama esto? De storyboarding. Entonces, por ejemplo, nosotros, el tutor nos dijo fue que cogiéramos todos esos casos y los integráramos en uno solo. Entonces nosotros pues describimos las ideas, las técnicas, descripción de las técnicas no hubo problema. Cada técnica por separado, bien cuadradita, bien documentada, por separado todo bien. La propuesta sí ya nos tocó integrar todas las técnicas en una sola y un solo cronograma adaptado para todas esas técnicas. Por ejemplo, nuestro cronograma está programado más o menos como para hasta, ¿cuántas semanas es? Como hasta 18 semanas. Entonces, Sí, eso era como para complementar y dar una idea de cómo nosotros lo hicimos. Sí, pues nuestro tutor nos dijo que estaba bien. Entonces, pues, no sé. Entiendo que todas las actividades las organizaron en un solo plan y les asignaron fechas. Sí, señor, sí. En un cronograma de actividades. Ajá, sí, claro, está bien. Está bien, cogieron todas las actividades, las pusieron en orden y les programaron sus fechas. Ahí deben tener ustedes con qué participantes van a trabajar, etcétera. Sí, o sea, por ejemplo, digamos, nosotros las actividades que pusimos a resolver, o sea, pusimos los participantes, recursos, pues los participantes en casi todas las actividades eran similares. Los recursos sí variaban, por ejemplo, porque en algunos usábamos se necesitaban médicos, en otros no se necesitaban médicos, sino solo los pacientes, en otros se necesitaban, por ejemplo, la parte financiera, el contador. Eran variados.
Sí, claro. Ajá. Pero igual, pero muchos eran similares, como le decía. Y después simplemente decíamos la técnica que íbamos a usar, qué iba a hacer cada técnica, y al final escribimos el cronograma diciendo, por ejemplo, primera semana, documentación, revisión de documental. Segunda semana, observación para los Ya. pacientes, Tercera semana, consolidación de tal cosa. Tercera semana creo que era la de la entrevista, creación de entrevistas, algo así, o de encuesta. Y así. Por ejemplo, en la séptima creo que era como consolidación de todos los documentos. Estaba ya así. En cada semanita poníamos que el diseño de los casos de uso, o creación de los casos de uso, o formulación de eso. Así. Ya lo entiendo. Primero colocaron información detallada de las actividades con cada técnica y al final hicieron un cronograma. Exactamente. Con lo que usted me cuenta, me parece que está bien, pero sobre todo si el tutor de su grupo ya lo revisó y les dijo que estaba bien, entonces pueden confiar en el criterio del tutor porque él miró el documento y pues todos los tutores estamos manejando como las mismas ideas, ¿listo? Y seguramente podemos darles las indicaciones adecuadas según lo que ustedes van haciendo. Perfecto, ¿Listo? doctor. Entonces, sigan con su trabajo y manténganse comunicados con su tutor, cualquier duda. ¿Listo? Y va a ir bien todo con el curso. Vale, Bueno, Pablo, muchas gracias. Jesús Adolfo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo ha estado? Buenos días. Mi duda es con respecto, dado que en el paso 2 indica que hay que, mínimo hay que colocar dos técnicas de licitación de requerimientos. En mi caso, por ejemplo, yo he colocado cuatro técnicas para no, digamos, quedarme corto. Y durante, digamos, el desarrollo del paso 3 analizando lo que yo he investigado, he tomado, digamos, la decisión de no incluir todas las técnicas que se investigo, sino me que tres, porque probablemente, por ejemplo, yo coloqué entre las técnicas de licitación de requerimiento lo que son las reuniones de conjunto de aplicaciones, entrevistas, luego están por caso de que, no, coloqué cinco. ¿Qué casos? ¿Casos Casos de de uso? uso, prototipos, sí, porque probablemente considero que es una técnica que va a ayudar bastante en el desarrollo del proyecto. Y está luego la lluvia de ideas. Ahí esa idea, pues, digamos que la investigué y la incluí en el paso 2, pero en el paso 3 no la incluí porque considero que con las otras técnicas, pues, probablemente pueda llegar como a repetir ya requerimientos en esas, ¿cómo es? En esas reuniones. Hablo de las reuniones de conjunta de desarrollo de aplicaciones y las entrevistas, pues, dado que, entonces, mi pregunta en concreto es, ¿existe algún, digamos, problema que yo, de las cinco, digamos, técnicas que investigué solamente en el paso 3 coloqué tres o cuatro, o tengo que colocar, si investigué No, cinco? no hay ninguna complicación allí. Usted puede consultar 3, 4, 5 técnicas y luego programar 3 actividades que corresponden a 2 técnicas o a 3 técnicas. No hay ningún inconveniente. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Deimer. Adelante, Deimer. Yo no lo escucho a Deimer. ¿Será que está muy bajito el volumen, tal vez? No, qué pena con Deimer. No escucho lo que me está preguntando.
Bueno, pasemos con William y luego vemos si podemos comunicarnos ya con Damien. Adelante, William. Buen día, doctor. ¿Me escucha bien? Sí, señor, sí lo escucho. Doctor, una consulta mucho. En el momento, pues nosotros ya realizamos los aportes, participamos 4 personas, hicimos un documento compartido y ya actualmente un compañero ya subió el documento. La pregunta aquí es, ¿todos deben subir el trabajo final al entorno de evaluación o solo con que lo suba una persona ya queda bien? Solo una persona. Solo una Es que persona aquí, por uno. es que aquí me surge una duda. ¿Por qué? El semestre pasado yo presenté una actividad así, mucho. Hicimos el trabajo en un documento, un compañero lo subió, mandó la evidencia y tiempo después el tutor me mandó un mensaje diciéndome que yo no había participado cuando yo le mandé el documento final donde salía mi nombre y aún así me castigó, me penalizó y literalmente me hizo subir nuevamente el documento y me quitó la mitad de la nota. Entonces realmente yo me pregunto, si cuando suben el documento y aunque vengan los nombres, ¿qué pasa cuando los tutores no quieren o no toman eso en consideración y perjudican a los que sí participaron? Bueno, una ventaja del utilizar plataformas de educación virtual es que todo queda registrado, ¿listo? O sea, usted no tiene que pelearse con el tutor porque cada intervención suya en el foro queda allí, ¿no? Y el tutor no la puede borrar, ¿sí? Entonces, el problema podría ser si alguien figura en el trabajo, pero en el foro no hay ninguna evidencia de que hubiera participado en el desarrollo del mismo, ¿cierto? Y en la guía se dice claramente que el estudiante debe subir un trabajo individual en el foro y que debe participar en la construcción del trabajo colaborativo. Si en el foro hay evidencia, hay el trabajo individual, ¿cierto? Y hay intervenciones del estudiante aportando a la construcción del trabajo colaborativo, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, Usted tiene entonces su ya, derecho a su calificación. Pero por favor, y esto sí que quede claro, nadie debe aparecer el nombre en un trabajo si no hizo lo que tenía que hacer en el foro. Yo soy uno de que si alguien me aparece en el trabajo, pero en el foro no hay evidencia de su trabajo, pues obviamente no le voy a asignar la calificación. De los que sí aparecen en el foro, pues porque no, ¿cierto? No participan. Entonces, participen todos en el foro, por favor. Sigan la guía, suban su trabajo individual, ¿listo? Coloquen sus mensajes con relación al trabajo colaborativo, listo, y no necesitan todos entregarlo, solo uno, pero sí todos necesitan participar en el foro. Ahí es donde quedan las evidencias de lo que ustedes hicieron, listo. Les voy a comentar un caso. Yo tengo por allí en algún grupo, listo, un estudiante que en su participación en el foro subió el documento, pero lo subió vacío. ¿Listo? Es decir, que subió el documento y dice introducción, objetivos, descripción del problema, pero no hay objetivos, solo están los títulos. ¿Listo? Luego este estudiante podrá decirme, no, es que yo sí contribuí en el foro. ¿Sí? Lo que pasa es que en el foro eso queda grabado. O sea, no hay discusión, no hay por qué pelearse. ¿Sí? Porque cuando el estudiante me discuta, es que yo sí participé en el foro, yo sí hice mi trabajo, yo le puedo enviar copia del trabajo que él subió, donde solo colocó los subtítulos y el documento está vacío. Entonces, miren, suban sus trabajos en el foro y háganlos bien, hagan lo que se les pide, no va a haber ningún problema. ¿Listo? Porque en el sistema de la UNAD, todo queda registrado, todo queda soportado. ¿Listo? Entonces, no es que si usted después no subió el trabajo y luego me dice, pero profe, es que yo sí participé en el foro, lo que pasa es que ahora el foro está cerrado. ¿Sí? Ese no es ningún argumento porque el docente tiene acceso al foro, el director de curso tiene acceso al foro y si usted en algún momento hace alguna reclamación, la persona que atienda su reclamación va a tener acceso a todos los materiales y va a poder saber exactamente qué fue lo que usted hizo en el foro, qué subió, ¿cierto? Y qué no subió. Entonces, hagan las cosas como se les indica, participen en los foros, suban allí sus registros, listo, y allí queda todo. Algunos estudiantes que me han enviado trabajos por medios diferentes al curso, yo les he pedido, por favor, suba su trabajo en el curso, súbalo en el foro. Y es precisamente por eso, porque allí queda la evidencia. ¿Listo? Si usted me envía el trabajo por correo, ¿listo? No queda en el curso. ¿Sí?
En el foro no va a haber nada. Entonces, cada cosa en su lugar. Si usted me hace una pregunta por correo, yo se la respondo. Si usted me hace una pregunta por Teams, yo se la respondo. ¿Listo? Pero miren que las evidencias de su trabajo deben ir quedando en el lugar que corresponde. Y ese es el foro. Allí deben subir sus trabajos, allí deben ir dejando sus intervenciones. ¿Listo? Ok. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Sigamos con Eric. Aló, buenos días. Buenos días, Eric. ¿Qué tal, Inge? Profe, una pregunta. Es que yo, pues sí se me hizo un poco tarde para subir de pronto mi retroalimentación, pero digamos que el tutor, el 13 de marzo, a eso de las 9 de la mañana, pues dijo que las personas, pues ya otros dos compañeros habían hecho sí, su trabajo individual y lo han compartido previamente. En el 13 de marzo, pues a eso de las 9 de la mañana, pues el tutor dice que pues esas dos personas solamente pasan a hacer el trabajo colaborativo. Pero pues yo tuve tiempos hasta el 13 en la noche a finalizar mi trabajo y enviarlo. Ahí yo podría seguir pues en el trabajo colaborativo o ya simplemente no alcanzo a entrar. Bueno, hay una circular que sacó la UNAD hace un tiempo y dice que en los trabajos colaborativos las contribuciones los estudiantes las deben hacer hasta antes de que falten 3 días, es decir, hasta faltando 4 días. Entonces, si el tutor colocó ya trabajen con lo que han subido hasta el momento, significa, seguro es por lo que se acogió a esta circular, listo, y entonces los estudiantes que sí habían participado hasta el momento, pues seguramente ya están consolidando el trabajo. ¿Listo? Como cada tutor maneja cierta autonomía en la tutoría y el acompañamiento que hace a los estudiantes, yo no le puedo dar respuesta a su pregunta, ¿listo? Y lo que le puedo recomendar es que inmediatamente se comunique con su tutor a través del correo del curso o a través de Teams, a través del medio que hayan establecido para comunicación con su tutor, ¿listo? Y ahora, como es posible que el tutor no trabaje sábado, ¿cierto? Y el domingo no trabajamos y el lunes hay que subir el trabajo. Si no ha habido respuesta, porque pues, los fines de semana, no todos los tutores trabajamos los fines de semana, ¿sí? Entonces el lunes usted suba su trabajo individual. Porque si ya el tutor les dijo hasta aquí la parte colaborativa, entonces pues no, a mi juicio no está bien ya pretender incluirse en el trabajo que los compañeros han venido realizando. Pero la mejor recomendación es comuníquense con su tutor. ¿Listo? Porque si él ya dejó unas indicaciones, pues hay que tenerlas en cuenta. Vale, entendido. Gracias. Bien, sigamos con Sergio. Está silenciado, Sergio. Sí, active su micrófono, por favor. Buen día para Buenos todos. días. Ya lo escuchamos, buenos días. Buenos días, gracias. Mi duda es con respecto cuando, primero que todo, llegué tarde a la reunión y no sé si ya preguntaría, me va a preguntar. Pregunte con confianza. Bueno, los compañeros ya han aportado unas técnicas y yo veo que se repiten, entre esas técnicas se repiten varias. Y en el caso mío, con un compañero se repite una de las técnicas que escogí. En ese caso, cuando se repiten esas técnicas, ¿consulta uno otra o qué se hace en ese caso? Sergio, todas no se van a repetir, ¿no? O sea que algunas se repiten y otras no. Entonces, para el trabajo colaborativo, para el trabajo grupal, no las que se repiten, colóquelas una vez. Por decir algo, si 3 compañeros colocaron entrevista, coloque una vez entrevista. ¿Listo? Y lo que ellos consultaron sobre entrevista, mire si se puede complementar para tener una información más amplia sobre esa técnica. Y de igual manera,
Si ellos colocaron entrevista en las actividades del plan de obtención de requerimientos, listo, miren si las entrevistas son a la misma persona. Si son a la misma persona, la colocan una vez, no van a repetir entrevistas al gerente, ¿sí? Pero si son entrevistas a diferentes personas, son diferentes actividades, así que perfectamente pueden tener 3 entrevistas en el plan si son a diferentes personas. Ok, ok, gracias. Con mucho gusto. Ángela. Buenos días, profe y compañeros. Qué pena que es que he tenido muchos problemas de conexión. Y es que, profe, cuando su merced estaba hablando sobre los participantes del plan, me pareció escucharlo o escuché mal que había que definir con nombres, ¿sí? En los participantes, no necesariamente. Mencioné que podrían colocar el nombre en la parte del responsable o del analista, como ustedes lo hayan colocado. Entonces, si usted programó una entrevista, listo, entonces, ¿quién es el entrevistador? Ese entrevistador podría ser Ángela Yolima Castillo, ¿cierto? Ok, El sí, entrevistador. profe. Porque las personas responsables de las actividades son ustedes, los compañeros del grupo colaborativo. Entonces, pueden colocar sus nombres como los analistas que van a desarrollar las actividades. En cuanto al entrevistado, si usted me dice es el gerente del Hospital X, está bien, ya sabemos que es el gerente. ¿Listo? Si usted me dice es el médico general o es el médico especialista en tal cosa, está bien, no necesita allí colocar los nombres. Si quiere colocarlo, lo puede hacer. Puede colocar Pedro Pérez, ginecólogo, está bien. ¿Listo? Pero no Ok, necesariamente allí. ok, profe, esa era una pregunta. Y la otra es en cuanto a lo que se está hablando de la consolidación de los trabajos individuales, la participación en el foro, profe. Sí, yo sé que ya estamos un poquito tarde, pero la pregunta es, como el foro se cierra el día que cierra la actividad, Así es. digamos que en los trabajos anteriores que yo he realizado colaborativamente, pues digamos que uno no cuenta o no vemos, digamos, como las necesidades o qué sé yo de los otros compañeros, ¿sí? Entonces yo siempre dejo, digamos, como faltando por ahí, tipo, digamos, si la actividad cierra a las 8 de la noche, bueno, digamos, sí a las 8 de la noche, yo espero hasta las 4 a ver y reviso qué aportes hicieron, consolido el trabajo y lo subo. No sé si de pronto como este es un plan de pronto un poquito extenso, se permita o hay algún problema o qué, profe. Mire, si usted es la persona que va a consolidar el trabajo, usted puede colocarles en el foro, voy a consolidar el trabajo o voy a hacer la última actualización del trabajo hasta tal día a tal hora. ¿Listo? Y entonces en ese momento usted ingresa y revisa si hay otras participaciones, si hay otros comentarios, pues los puede tener en cuenta, pero luego ya sube su trabajo. Mi recomendación, no esperen a última hora del último día, puede ocurrir cualquier cosa, falla la electricidad, se cae la red, se congestiona el sistema, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Listo? Súbanlo antes. Ok, profe. Pero sí dejen un mensajecito, ¿cierto? En algunos grupos yo miro que ya subieron el trabajo, ya entregaron el trabajo y colocaron en el foro el pantallazo de que ya lo entregaron. Está muy bien. Si lo hicieron 3 días antes y ya lo subieron, está bien, pero está bien que coloquen el pantallazo de que ya lo entregaron. ¿Por qué? Porque si algún compañero que no había participado pretende llegar faltando un día, ahí ya se da cuenta de que el trabajo los otros compañeros ya lo entregaron y entonces pues ya él procederá a su criterio para cumplir con su actividad, ¿verdad? Entonces, sí sean explícitos con la información en el foro para el bien de todos, pero no esperen a última hora. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si al consolidar los trabajos que se han subido al foro hay alguno que no tenga retroalimentación de parte suya o de parte pues del tutor? ¿Se No pasa consolida nada, así no se tal cual preocupe. como lo subieron? ¿Y eso de Verán, pronto no le afecta grupalmente a los que sí tuvieron una retroalimentación y de pronto hicieron las correcciones? no, eso no afecta porque en el trabajo grupal ya ustedes toman lo que consideran que está bien de cada trabajo. O sea, no van a colocar cada trabajo copiado y pegado al documento final, sino que ustedes, el compañero subió el trabajo, fue el último en subirlo y entonces no hubo una revisión previa, pero ustedes miran y tiene un buen concepto de las actividades, tiene bien proyectadas las actividades, pues,
las incluyen en el trabajo grupal. Y si de pronto ustedes miran por allí que una parte no está bien de acuerdo a las observaciones que ya les hicieron a ustedes, pues entonces esa parte no la incluyen. Listo, gracias. Bien, bueno, vamos como concluyendo nuestro encuentro. Entonces, si alguien más tiene una preguntita, levante la manito y lo atendemos. Bien, yo les agradezco mucho que hayan dispuesto de este espacio para que podamos conversar, conocernos, aclarar dudas. Muchas gracias al ingeniero Omar por participar también en esta actividad. Sus aportes son muy valiosos para todos. Sí, más adelante programaremos otro encuentro y volveremos a conversar y a resolver dudas. Entonces, la actividad cierra el 17, hoy estamos a 15, nos quedan 2 días. Por favor, tengamos en cuenta lo que hemos comentado hoy y entreguemos el mejor trabajo que nos sea posible con la información que tenemos. ¿Listo? Apuntémosle a lo mejor que podemos hacer, ¿listo? Y ya verán cómo nos va bien. José Alejandro. Bueno, ya para ir finalizando, yo tenía una duda. Acá una compañera colocó en el anexo final el paso 1, que es el caso de estudio del caso de estudio, valga la redundancia, ¿no? Colocó el paso 2, que se basa en análisis de técnicas de licitación y requerimientos, que era lo que tenemos que hacer individualmente. ¿Eso necesariamente tiene que estar en el anexo o simplemente el plan general? En el documento que entregan ustedes ya como trabajo colaborativo, el texto del caso de estudio no necesitan colocarlo. ¿Listo? Si lo colocaran, no es que les vayan a calificar mal por eso, pero no lo necesitan. Ustedes lo que necesitan colocar es una parte donde hablan de las técnicas, ¿cierto? Donde consultan y dan cuenta de las técnicas, y otra parte donde está el plan. Y el plan incluye todas las actividades que programaron todos los participantes en el grupo colaborativo. Y claro, después van a venir las conclusiones y va a venir la bibliografía. O sea, ¿necesitamos colocar conclusiones acá? Siempre, coloquen siempre conclusiones, aun si no se las piden. Todo trabajo académico debe tener conclusiones y todo trabajo académico debe tener bibliografía, sea que lo pidan o sea que no lo pidan. Ténganlo en cuenta siempre, ¿listo? Entonces, al final siempre háganle una introducción a su trabajo. Si en la guía el tutor olvidó decir que el trabajo lleva introducción, miren, todo trabajo académico debe tener introducción, debe tener objetivos, debe tener el desarrollo del trabajo, cual sea el tema, debe tener conclusiones y debe tener bibliografía. Siempre incluyan eso. Vale, esa introducción sería distinta a la introducción que tenemos acá en el plan de licitación de requisitos. Sí, claro. Una cosa es la introducción al trabajo, ¿cierto? A la actividad de la fase 2, y otra cosa es la introducción que ustedes le hacen al plan de obtención de requisitos. Sí, claro, es diferente. Claro, entonces al final tendríamos para el plan introducción, objetivos o propósitos del plan, descripción del problema o necesidad. Por favor, el micrófono, Sergio. Las actividades, ¿sí? Y dentro de las actividades, según lo que tengo acá, dice lugar, fecha y hora, objetivo de la actividad, participantes, responsables, los instrumentos y así. Y bueno, luego seguirían las conclusiones y referencias. Así es. Muy bien. Ese es el esquema que debe tener el trabajo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces damos por finalizado nuestro CIPA. Muchas gracias a todos por participar. Tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, doctor. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Está muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias por todas las respuestas.